No puede ser, profe, no me va a explicar de dónde viene el límite. Bueno, te puedo mostrar dónde está la información. La derivada. Sí, pero sí, entonces sí, en un inicio, la derivada es el límite, es un límite, ¿verdad? Entonces, como les decía antes de empezar a grabar, una derivada se puede calcular con un límite o se puede calcular con propiedades de derivadas. Ahorita nosotros no vamos a ver la definición formal de límite, o sea, cómo calcular una derivada con un límite por tiempo, pero sí vamos a calcular derivadas con propiedades. Ahora sí, nada más como información para que Roger no se me altere. Este, resulta que, bueno, Roger, igual lo mencionamos ayer en la otra clase, en la de IB, que, por ejemplo, cuando usted tiene una recta que es secante, ¿verdad? Una recta es secante, entre más, y creo que lo mencionamos en la clase también al inicio del discurso, entre más se acerquen esos dos puntos de una curva, ¿verdad? Esa secante va tendiendo a hacer una tangente. ¿Sí lo visualizas? Por ejemplo, cuando usted tiene una recta secante a una curva, Ajá, entonces, de eso me acuerdo, de eso me acuerdo. ok, entre más se acerquen los puntos, más se acerca a lo que es una derivada, perdón, una tangente. Entonces, en el momento en el que un punto coincide con el otro, esa secante pasa a ser una recta tangente, ¿verdad? Ujú. Pues, como la derivada es la pendiente de la recta tangente, entonces lo que se hace es ver que cuando la distancia entre esos dos tiende a cero, este, la, esa recta tiene como pendiente, bueno, más bien esa recta tiene como pendiente y, más bien esa pendiente se llama la derivada. Ya, voy a empezar aquí a proyectar lo de la clase de hoy y creo que puse algo ahí al inicio como para visualizar un toquecito. Aquí está. ¿Ves? Entonces, aquí está. Ve que la derivada es el límite. Cuando h tiende a cero, bueno, es que bueno, creo que no la puse aquí. Pero aquí está. Entonces dice que la derivada de una función en un punto A es el límite de f de x menos f de a sobre x menos a. Ve que f de x es una y, ¿verdad? F de x es y. F de a es una y también. Es la y cuando la función está evaluada en a. Y abajo dice x menos a, pero a es un valor de x, es cuando x tiende a. Entonces, haciendo la conexión, es como decir la resta de las y entre la resta de las x. Aquello que calculamos cuando teníamos dos pares ordenados y ustedes querían encontrar la pendiente de una recta. Pues es lo mismo, pero es el límite cuando, cuando un valor de x dado tiende a, a otro valor. Es decir, cuando la distancia, en otras palabras, cuando la distancia entre dos puntos es muy cercana a cero, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a meter mucho ahí de momento para avanzar un poquito más con el resto. Aquí pongo algunas cosas importantes que no vamos a usar en sí, pero que es importante mencionarlas porque en el ajuste de contenidos decía que no se va a evaluar el cálculo de derivadas con límites, pero sí como que conozcan a qué es equivalente la derivada en términos de límites. Cuando yo tengo límite, cuando x tiende a un cierto valor, así sería la expresión que se calcula. Pero cuando yo hago que ese límite tienda a cero, haciendo un cambio de variable, así es como se vería. Ya ahorita pues vamos a indagar un poquito más en algunas cositas de eso. Ahora, otra cosa importante aquí es que cuando empecemos a hablar de derivadas existen diferentes notaciones. ¿Sí? Entonces vamos a estar usando varias de ellas, dependiendo de cada caso. Algunas nos vamos a usar un poco más. Creo que las que más usaríamos serían como las tres primeras. Esa rayita que tiene encima la Y se denomina prima, se llama prima. Entonces se leería Y prima. Y prima es como decir la derivada de Y. F prima es cuando está en notación de función. Entonces, f prima de x es la derivada de la función f. Esa es la derivada de y con respecto a x, de y sobre x, la derivada de y con respecto a x, la derivada de la función con respecto a x, la derivada de la función con respecto a x, y tenemos estas otras notaciones, ¿verdad? Entonces, las más usuales van a ser como las tres primeras para nosotros, y alguna vez esta quinta
que está acá, cuando estoy evaluando. Pero bueno, entonces, dice otro dato importante, así teórico, es que una función es derivable en un punto A si la imagen de la derivada existe. Es derivable en un intervalo abierto si es derivable en todo punto del intervalo. Entonces, si ustedes calculan una derivada y la imagen de un punto existe en esa función de la derivada, pues se diría que es derivable. Ahora, la derivada es una función. Por ejemplo, ustedes tienen una función y ustedes la derivan, lo que obtienen es otra función, que es la función derivada. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro también, ya como las partes teóricas, antes de empezar. Profe, en Dímelo. este caso, ¿qué significa que exista? Que exista significa que no da infinito, por ejemplo. O sea, que no se indefina. Sí, que me da Ok. un valor real. ¿Sí? Bueno, ahora, antes de empezar, pues hay alguna practiquita ahí que para mí es importante que tengamos clara. Entonces voy a ver esos ejercicios con ustedes. Tal vez ustedes me pueden ayudar a darles respuesta para continuar, porque me parece que es importante que eso esté muy, muy claro. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo una representación gráfica de una función como a trozos, parece. Está por partes, no necesariamente es una sola función, un criterio único. Pero dice, con base en la función anterior, determine los siguientes límites, si existen, y en caso de que no existan, indíquelo y justifique su respuesta. Entonces, voy a quitar esto. Sería el límite cuando x tiende a menos 5. ¿Me pueden ayudar con el límite cuando x tiende a menos 5? ¿Cuánto creen que sería el límite cuando x tiende a menos 5? Asumiendo Pues que en y cada sí, rayita es una unidad. ¿Sí? sí, se va a preguntar. Ujú. Entonces, cuando x tiende a menos 5, Sería 4, ¿no? ya 4, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. 4, ¿verdad? En este momento lo podemos ver como la imagen de menos 5 porque ve que está coincidiendo la imagen con el límite. Entonces, cuando x vale menos 5, la y vale 4. Y es que el límite es como calcular una imagen, ¿verdad? Una imagen con la única salvedad que no necesariamente yo necesito que la imagen en sí exista, ¿verdad? Yo ocupo ver qué pasa alrededor, pero en este caso, lo que pasa alrededor coincide con el valor de x igual a menos 5, ¿verdad? Que es, la y vale 4. Listo. Bueno, la primera es 4. La segunda dice, el límite cuando x tiende a menos 3. ¿Cuánto es el límite cuando x tiende a menos 3? Esa la responde Frater. Gabriel, ¿qué dices tú, Gabriel? Cuando x Cero, ¿verdad? sería 0, ¿verdad? X Sí. menos 3, y vale 0. Gracias. Muy bien. El límite cuando x tiende a menos 2. Roger, te toca. Menos 2. Menos 2, ¿verdad? Muy bien. Y ahorita nos van a tirar dos graciosas, ¿no? O todavía no. Todavía no, yo creo que ahorita está todavía easy, easy. Ahí, ¿verdad? Vamos a ver, el límite cuando x tiende a 2, Cero otra vez. pero otra vez, Frater, estás muy neutro con los ceros. Es un chiste matemático. Bueno, entonces, después, cuando x tiende a 4, 4. son muy fáciles, ¿verdad? Sí, sí. Y ya después a la función le da depresión. Ya. Vamos a poner, qué buena papa. Bueno, vamos a ver. Vamos con una B. A ver si se pone un poquito más emocionante. Espera, ¿eso se escucha? Sí, es un crunch fuerte. Sí, es que estoy comiendo Pringles como desayuno. Sí, eso es envidiable para empezar, pero también No muy parece como, saludable. No, como digamos, un comercial, parece un comercial, no sé. comí un waffle con Nutella y después comí Pringles con té. Ok, en el té podría estar la parte ahí como, es lo más cercano a una fruta, digamos. Bueno, vamos a ver. Dice, determine si f es continua en los siguientes valores. Si es discontinua, determine el tipo de discontinuidad. Vamos a ver como discontinuidades evitables y discontinuidades inevitables, veámoslo así. Recuerden que las inevitables son las infinitas. Entonces, cuando x tiende a menos 3, ¿es continua o no es continua? ¿Será en menos 3? ¿Será continua o no será continua la función?
¿Cuáles las condiciones para contar como continua? Que Ok. los límites... Que el límite exista y que la Ajá. imagen sea igual que el límite. Ah, sí, sí. Sí, ¿verdad? De hecho, digamos, Sí, sí, así, que no pegue los brincos, que no pegue los brincos. exacto, que no pegue ningún brinco y que no haya ningún hueco. Entonces, la idea de una continuidad es la misma idea intuitiva que uno tiene de algo continuo, ¿verdad? Que no se corte. ¿Verdad? Entonces, decimos que sí. Porque en -3 la función viene parejo, no pasa nada, vas a directo, y no hay ningún puente ni nada. En 2, cuando x vale 2, la función sería continua. ¿Sí? Sí. De hecho, muy pronto vamos a ver que esa función en 2 es continua, pero no derivable. Ojo. Ojo. Después vamos a ver que x igual a 6 será continua. En... No. No. No, es una discontinuidad evitable o inevitable. En teoría es inevitable, ¿no? Porque es un límite. No, Exacto, una Asíntota. una asíntota. asíntota. Recuerden que, por ejemplo, para que una discontinuidad fuera inevitable, bueno, para que una función sea continua, digamos, el límite debe existir y la imagen debe ser igual al límite. En este caso, ven que el límite no existe, porque ese límite da infinito. Y si da infinito, negativo en este caso, pues no existe, ¿verdad? Pues eso no es un número. Entonces, ese límite es infinito. Además, el límite cuando x tiende a 6 por la derecha no existe tampoco. Entonces, ni el de la izquierda ni el de la derecha existen. Además, la imagen, pues no es un número en sí, es infinito. Entonces, por todo lado no. Ahora, para que fuera evitable, lo único que no coincidiría es la imagen con el límite. ¿Verdad? Por ejemplo, cuando yo tengo, digamos que aquí en -3 hubiera tenido un hueco. Si yo tengo un hueco, vemos que la función, el límite existe, porque sería 0, pero la imagen de -3 no coincide con el límite. Está, digamos que más arriba o más abajo, pero, O no existe del todo, puede ser también. o no existe del todo. Entonces, en esos casos, pues sería evitable. Pero si no existe límite, no, inevitable. Por ejemplo, cuando x tiende a -1, ¿es continuo o no es continua? No es continua. ¿Y es evitable o inevitable? Analicemos si ese límite existe. Para que un límite exista, recuerden que los laterales debían ser iguales. En este caso, el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda, vemos que da -1. Pero cuando x tiende a -1 por la derecha, vemos que da 1. Entonces, ese límite no existe, porque los laterales no son iguales. Entonces, esa función sería discontinuidad inevitable. ¿Por qué? Se pregunta un por qué. Porque los límites no existen. Y si te quiero justificar más, porque el límite cuando x tiende a -1 por la izquierda da -1 y cuando x tiende a -1 por la derecha da 1. Es decir, los límites laterales no son iguales y por ende no existe límite. Entonces eso sería una parte B. Ahora, aquí chicos, tengo una parte C y una parte D sin enumerar. Y dice, la C, indique los intervalos abiertos donde la función f es continua. Entonces, tal vez si me ayudan a poner intervalillos ahí, donde la función f sea continua. Voy a ponerlo aquí arriba. Continua, intervalos. Empezamos de izquierda a derecha. Ella empieza siendo continua, aquí es continua, hasta llegar a -1, ¿verdad? En -1 ya deja de ser continua. Entonces vamos a poner de menos infinito hasta el 1 negativo. Y voy a ponerlo abierto, porque ya sería continua en el abierto. En el cerrado ya no sería continua, ¿verdad? Porque en el cerrado ya hay un problema ahí con la imagen. Entonces, en -1, hasta ahí. Recuerden que esta notación es equivalente a tener paréntesis redondo para el abierto, ¿verdad? El paréntesis redondo significaba eso. Ahora, otro, donde sea continua, ¿qué les parece de -1 A más infinito, sí. a más infinito, verdad? Gracias. A más infinito, ¿verdad? O el equivalente, en paréntesis cerrados, sería -1 a más infinito. Entonces la asíntota no afecta en nada a la hora Ay, de... perdón. Sí, claro. Ve qué fallo.
Claro, sí afecta. Ve que de -1 ya ella después del 6 no sigue. Es una asíntota vertical, entonces corta con todo. Gracias, Roger. Hasta 6. Sí, hasta 6, por supuesto. Ve que esa función no pasa nada. De hecho, a la izquierda no dice que sea una asíntota, ¿verdad? Entonces yo puedo asumir que viene desde -infinito, unas X. Mientras que a la derecha, como está marcada la asíntota, yo sé que llega hasta el 6. Ese 6 es la pared. ¿Cómo defino yo que hay una asíntota o no? Porque a veces lo parece. De hecho, a la izquierda pareciera que hay una asíntota. A la derecha es muy parecido a lo de la izquierda. Bueno, para que haya una asíntota tiene que estar marcado. En este caso tiene que estar esa línea punteada vertical indicando que hay una asíntota. Entonces, la línea punteada me indica a mí las imágenes, las conexiones, por ejemplo, -5 con el 4 o 4 con el 4, o me indica asíntotas también. ¿Sí? Entonces, continúa en esos intervalos. Después dice, determina los valores de x en los cuales f es continua, pero no derivable. Ahora sí, entonces introduzco lo que es continua, pero no derivable. Esto suena a brujería. Continua, pero no derivable. Vamos a ver. Bueno, para que la función sea continua, es lo que ya hemos dicho, ¿verdad? Que exista el límite y que exista el límite y que este no sea, y que la imagen sea igual que ese límite, la imagen del punto en el que estamos analizando. Para que gráficamente ustedes identifiquen si no es derivable, es que la función no debe tener picos. Un pico es cuando, por ejemplo, es algo muy intuitivo. Por ejemplo, aquí ven que viene una curva, pero esa curva es suave. Eso se llama una curva suave. En matemática, cuando una curva no hace así como un pico, o sea, un pico es como así. Entonces se llama una curva suave. Aquí está suave, esta suave, esta suave, esta es una curva suave. Aquí viene una curva suave, suave. Pero si notan, en el 2 hay un pico, porque es uno suave. Hace aquí y después, pum, para arriba. Como un check, ¿verdad? Entonces, eso se llama un pico. Es decir, ahí se llama que no es derivable. Entonces, continua pero no derivable, ¿en dónde? En x igual a 2. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen que una función es continua, es continua, no necesariamente es derivable. Pero si es derivable, adivinen qué pasa. Si es derivable, sí es continua. Pero si es continua, no necesariamente es derivable, ¿verdad? Porque pueden haber picos. Entonces tenemos que quitar los picos. Repita qué es lo que significa derivable, por favor. ¿Cómo? Repita qué es lo que significa derivable, por Ok, favor. derivable, bueno, ya casi íbamos con esa parte derivable, Ajá. pero derivable es que se pueda sacar la derivada, ¿sí? Que pueda calcular usted la derivada y que cuando usted evalúe la derivada en un punto particular, eso me dé un valor que exista, ¿verdad? De hecho, hemos mencionado hace un rato. Vamos a ver, aquí, vamos a ver si lo puse por Sí, acá. que era como sacar Ajá, pendiente, de hecho. exacto. Y que, sentí que lo mencioné en algún lado. Bueno, el punto es que para que una función sea derivable, al usted calcular la derivada, la imagen del punto que usted está analizando debe existir. Entonces, con los picos, hola Roger, con los picos lo que pasa es que al calcular la derivada, la imagen puede no existir, ¿sí? Por ejemplo, como cuando tienes, o sea, que de pronto te quedes 0 sobre 0 o te quede algo sobre 0 cuando después de que calcule la derivada. Por ejemplo, que calcule la derivada y te quedes, no sé, 1 sobre x y estés analizando el 0. Entonces, por ejemplo, en esos casos, eso es lo que pasa cuando hay picos. Entonces, no se cumple esta propiedad de que al evaluar en la derivada, exista, ¿verdad? Entonces, eso es. Ya vamos a ir a verlo ahorita con ejemplos. Ahorita es como la parte gráfica, gráficamente yo sé que no es derivable si hay picos, ¿sí? Claro, Ok. Tengo una pregunta relacionada con eso, dime, Roger. que es que si eso tiene que ver con que en un pico, en teoría, se pueden hacer varias rectas tangentes. Bueno, sí, de hecho, se van a hacer infinitas rectas tangentes en un solo punto, ¿verdad? Entonces, sí, bueno, creo que nunca hemos visto directamente sistemas de ecuaciones
¿Qué pasa con las ecuaciones? Porque sistemas de ecuaciones hemos visto, pero con soluciones únicas. Es decir, cuando las variables que estemos analizando tienen valores específicos. Pero los sistemas de ecuaciones pueden no tener respuesta o pueden tener infinitas respuestas. Entonces, eso es como una analogía de lo que mencionó Roger. En un pico, la función tiene infinitas, o sea, cuantas quiera usted, rectas tangentes. Entonces, no nos termina siendo útil, ¿verdad? Mientras que en cualquier otro lado, pues hay una sola recta tangente por cada punto. Hay infinitas rectas tangentes en una curva, pero en cada punto hay solo uno. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ir un poquito más allá. Y les traigo otro ejercicio. Vamos a analizarlo un poquito más. Y dice, con base en la función anterior, completa la expresión que se le da de modo que se convierta en una proposición verdadera. Lo primero que empieza preguntando es que el límite cuando x tiende a menos 3 es ¿cuánto? Entonces, cuando x tiende a menos 3. Esta gráfica se ve muy interesante, la verdad. Está bonita, ¿verdad? Tiende a -4. Menos 4, gracias. Crunch. Menos 4, ¿sí? Ahora, cuando x tiende a menos 1, ¿cuánto da? ¿Qué clase de función podría generar una gráfica así? Una función atroz es muy graciosa. Una función a trozos, muy graciosa, sí. Ya les digo, nada más, si ustedes me responden estas C preguntas, les Ok. doy mi opinión. Menos 1, cuando x tiende a menos 1, el límite es, -1. -1. otra oportunidad, ¿Cómo no? 1 positivo. 1 positivo, ¿verdad? Vean que aún cuando la imagen no exista, el límite sí existe, ¿verdad? Que son cosas que hemos conversado. Por ejemplo, Ese es límite, ese es discontinuo evitable, ¿verdad? exacto, ahí discontinúa y evitable en el menos 1. Y cuando x tiende a menos infinito, ¿cuánto es? Si la x va para menos infinito, ¿para dónde van las y? Menos infinito lleva menos infinito, ¿no? Menos infinito. Muy bien. Sí. Muy bien. Ahora, escucha, es una función a trozos. Sí, es una función a trozos. Ahora, ¿qué forma podría tener cada trozo? Bueno, de aquí a la izquierda, que tiene aquí, ve que tiene una asíntota vertical por la derecha, tiene una asíntota oblicua por la izquierda. Porque hemos visto en algún momento asíntotas verticales y horizontales. Por ejemplo, vertical es esta. Por ejemplo, horizontal es aquí. Cuando la x va para más infinito, hay una horizontal. Pero esta, que está cruzada, es una asíntota oblicua. Entonces, me parece que este pedazo podría tener una forma de hipérbola. Es una forma hiperbólica. Después, este pedacito acá puede ser medio parabólico. Por ejemplo, aquí. Aquí parece una recta en este pedazo. Este pico aquí parece una de valor absoluto. Aquí podría ser cualquier cosa. Alguna polinómica debe ser, ¿verdad? Y ya después, cuando hay una asíntota, esa asíntota de alguna polinómica. Entonces me parece que una función así, hiperbólica, parabólica, lineal, valor absoluto y polinómica, podría definir un gráfico como este. Claro, para los parámetros correspondientes, ¿verdad? Bueno, chicos, vamos. Con el límite cuando x tiende a más infinito, ¿cuánto sería? Cuando x Sería 2. sería 2. Y vean que aquí analizamos algunas cosas. Hagamos una pausa. Recuerden que ustedes ¿cuándo tenían una asíntota vertical? Ustedes tenían una asíntota vertical cuando, cuando la x tendía a un cierto valor y el resultado era un infinito. Por ejemplo, aquí podemos ver que cuando la x tiende a menos 2, el resultado es menos infinito, ¿verdad? Entonces usted sabe que en menos 2 va a haber una asíntota vertical, porque la x tiende a un valor a y el resultado es un infinito. En este caso, la x tiende a menos 2 y el resultado es menos infinito. Entonces hay una asíntota vertical, cuando x tiende a 2 por la izquierda. Ahora, ¿cuándo era una asíntota horizontal? Más bien era el contrario, era cuando usted tenía que la x tendía a infinito y el resultado era un número.
En este caso, como cuando la x tiende a más infinito, el resultado es 2, yo puedo decir que la asíntota horizontal es y igual a 2, ¿verdad? Eso era ahí un pequeño flashback. Ahora sí, seguimos. Dice, f presenta una discontinuidad evitable en x igual a ¿cuánto? Gabriel, ¿en cuánto era que una discontinuidad evitable en x igual a cuánto? -1. X igual a -1. X igual a -1. ¿Hay algún otro? No, ¿verdad? No, creo que no. No, parece que no. Ok, después, una discontinuidad inevitable. Ah, perdón, evitable, ok. Ahora, inevitable. ¿Dónde hay una inevitable? Inevitable. Eso es 3. ¿En 3? ¿Hay alguna otra? En X, ¿verdad? En X. Sí. El -2 contaría. Claro, en -2, ¿verdad? En X igual a 3 hay un salto y en -2 los límites tampoco existen. O sea, ni en 3 ni en 2 negativo el límite existe, ¿verdad? Ven que en 1 el límite sí existe y eso lo hace evitable. Bueno, vamos. La G, un intervalo de f donde f es continua. Uf, bueno, está duro porque hay un montón de respuestas posibles, ¿verdad? Díganme, Porque no tiene que ser un intervalo abierto. no tiene que ser abierto, puede ser en el cerrado. De 5 a 7, por ejemplo. Por ejemplo, de 5 a 7, exacto. De 3 a 7. De hecho, puedo decir de 3 a más infinito. Ahora sí, ¿verdad? De 3 a más infinito. Puedo decir de menos infinito hasta -2 en el máximo de esa hiperbólica que aparece, ¿verdad? Entonces, ahí hay muchos, ¿verdad? Entonces, Roger me dijo 5 a 7. Voy a poner de 5 a 7 en el abierto, ¿verdad? Incluso podría ser 5 cerrado a 7 cerrado, ¿verdad? Porque el límite por la izquierda y por la derecha de esos existen. Entonces, ese es uno, pero quedamos en que hay montones, ¿verdad? Hay montones. Incluso si me ponen los máximos dominios donde es continua, igual hay varios. Los máximos dominios. Los máximos dominios, ¿cuáles son? De menos infinito hasta -2. Esta parte. Esta, de -2 a -1. Y luego de -1 a 3. Y luego de 3 a más infinito. Hay 4. Vamos. La H, una asíntota vertical. ¿En cuál recta se da una asíntota vertical? En X igual a -2. En X igual a -2. Claro, cuando X vale -2, en asíntota vertical. F de -3, ¿cuánto vale? -4. -4, bien. Ok, Ay, no quiere. Pequeño bug. Una asíntota horizontal. ¿Dónde hay una asíntota horizontal? En 2. 2, eso se pondría Bueno, como... Y igual a 2. Exacto, y igual a 2. Horizontales, y igual, verticales, x igual. Ahora, ¿cómo lo sé yo? Sí, porque aquí ven que cuando ella va para infinito hay una línea punteada. Y esa línea punteada no puede ser que me está relacionando la flecha con la x, la flecha con otra flecha. Nada que ver, ¿verdad? Como hay una flecha y no queda otra que sea una asíntota. Después dice, el valor de x donde f es continua pero no derivable. Continua más no derivable. ¿Eso me hace alusión a qué? ¿A qué palabra vimos para continua pero no derivable? Pico. Picos, ¿verdad? ¿Hay picos? ¿Dónde hay un pico? En X igual a 5. En x igual a 5, ¿verdad? En x igual a 5 vemos que la función es continua porque hay una imagen que es 4, hay un límite que es 4, pero hay un pico, ¿verdad? Hay un pico. Ahora, el signo de f' de 0. Bueno, creo que no lo he mencionado. No lo he mencionado, pero voy a mencionarlo en este momento y lo voy a mencionar muchas veces más adelante. La derivada, bueno, sí lo mencioné. Sí lo mencioné. La derivada, ¿qué es la derivada? ¿Cómo se interpreta la derivada? ¿Recuerdan? La pendiente. Es la pendiente de
La recta tangente. La pendiente, exacto, es la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto. Entonces, la derivada es la pendiente de la recta tangente. En cero, cuando x vale 0, vamos a ver, cuando x vale 0, estoy por aquí, ¿verdad? Esa función parece ser creciente, ¿no? En ese pedacito. ¿Les parece? Ella, de hecho, desde -1 hasta 3, ella viene creciendo. Entonces yo puedo decir que la derivada, cuando la x vale 0, es positiva porque la tangente sería como algo así. La tangente sería como algo así, como más o menos. Aprox. Algo así, ¿verdad? En este punto la tangente es como es, algo así. Y esa tangente vemos que tiene una pendiente positiva porque es creciente. Yo puedo decir que en x igual a 0, f' va a ser positiva. El signo es positivo. ¿Sí? Entonces, si la imagen en la derivada da positiva, es porque la tangente es creciente o porque la función es creciente también en ese momento. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado el entremés aquí. Vamos Los a... Pringles de pizza son muy buenos. Sí, de hecho, pero lo que pasa es que, por ejemplo, una gráfica de estas con unas Pringles se van a penales. O sea, las dos están deliciosas, ¿verdad? No sé si les parece. Sí, estoy de acuerdo. A mí, Estoy de a mí me acuerdo. ponen un ejercicio de estos y me ponen unas papas Pringles, aun cuando me fascinan, pucha, empiezo a sudar, yo creo. A ver cuál les cojo. Bueno, vamos. Ahora sí, vamos a ver reglas de derivación. Vamos a ver cómo es que se calcula una derivada. Y entonces, Oh, ¿qué es eso? de Tengo miedo. momento, vamos a ver las 7 más fáciles que son relacionadas con polinomios. Las polinomios son las más sencillas. Viene otro Roger, santísima. Algo viene a decirnos. Bueno, ya llegó el otro Roger. Entonces, Hola. Es hola. que el primer Roger se salió, creo. Pues era el Roger del futuro que vino a avisarnos que Tuve que asesinar a mi clon malvado, perdón. porque no sabía derivar todas las funciones posibles. ¿Cómo sabemos Exacto. que este nuevo Roger no es el clon malvado? No, nunca, Porque el que nunca se murió es el malvado. no, de hecho, nunca lo sabremos y esa es la ventaja que él tiene. Bueno, Ok. dice, esas primeras 7 reglas de derivación son las más sencillas de todas, a excepción de la derivada de la exponencial de base E, que esa sí que es la más sencilla de todas, que no la vamos a ver ahorita después de estas. Pero resulta que para calcular una derivada Oh, no. de un polinomio, Gatos. ocupamos conocer estas 7. La primera dice, si f de x es igual a c, es decir, si la función es constante, entonces la derivada es 0. Es decir, la derivada de la constante es 0. ¿Queda claro? Por ejemplo, si una función es f de x igual a 5, ¿cuánto es la derivada de f? 0. ¿Pero? Porque es una constante. Y ya con eso, ya hay por lo menos 20 tipos de memes que pueden entender. ¿Sí? La derivada de una constante es 0. Es como cuando dicen que yo la amaba mucho a ella, pero yo para ella era como la derivada de la constante. Entonces, F. sí, es triste. Pero entonces el punto es que la derivada de la constante es 0. Después dice la 2. La derivada de x a la n, cuando la función es x a la n, sería n por x a la n menos 1. Oh, pesado. Roger, ¿cómo interpretas eso? Eso lo vimos en clase. ¿Sí? Que, que si x tiene un exponente, se le resta 1 al exponente y se le pasa a multiplicar a lo que tenga. Es exponente. Ok, sí, sí. Por ejemplo, voy a ver eso con un caso particular. Si la función es f de x igual x a la 5, ¿cómo quedaría? Quedaría 5x a la 4. Exacto. Gracias, Roger. Porque en ese caso la n vale 5, entonces sería 5x y al exponente le resto 1, 4. Entonces, eso es la derivada de x a la n. Después tiene que, la tercera,
la derivada de una función que está multiplicada por una constante es lo mismo que la constante por la derivada de la función. Es decir, si yo tengo 5x a la 5, yo ese 5 que está frente a la función x a la 5, nada más lo multiplico por el resultado. Por ejemplo, 5x a la 5, yo bajo el 5, con el otro 5 se me haría un 25. X a la 4, por ejemplo. Así. Y lo vamos a ver ahorita con una práctica. 25x a la 4, entonces. 25x a la 4, porque el 5 que bajó del exponente, que bajó del cielo a ponerse frente al exponente, frente a la función, se multiplica con lo que ya había ahí. ¿Sí? Entonces, la 4 dice que la derivada de una suma es lo mismo que la suma de las derivadas. La 5, análoga. La derivada de una resta es la resta de las derivadas, es decir, cada una la puedo hacer por aparte. Y eso me abre el panorama, por ejemplo, en una como el ejemplo, la práctica en el ejemplo 5 o 6. De hecho, ahí hay varias reglas. Por ejemplo, aquí está la derivada de una constante, aquí está la derivada de una función, y cuando se tiene una constante multiplicando, hay una resta, hay una suma, y lo que me permite saber la número 4 y 5 si yo las puedo hacer todas por separado, en otras palabras. Las más interesantes son las 6 y las 7, que es la derivada de un producto y la derivada de un cociente. Entonces, la 6, derivada de un producto. Si yo quiero calcular la derivada de f por g, sería f derivado por g sin derivar más f sin derivar por g derivado. En otras palabras, sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. O sea, voy a derivar las dos y cada caso pues la voy a poner con la otra sin derivar. Mientras que la 7 sería como la 6, pero con extras, ¿verdad? Sería, cuando tienes una división, sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada entre la función normal de abajo a la 2. ¿Sí? Y bueno, vamos a ponerlo en práctica. Profe, nada más para asegurarme de un par de cosas, en la 6, el Ajá. orden no importa porque los dos son, si es multiplicación, estamos sumando. Exacto, exacto. El orden no importa. Pero en la 7 sí. Pero en la 7 sí importa. En la 7 empiezo con la derivada de la de arriba, ¿verdad? Y después de la resta va la derivada de la de abajo. Ahí Ok. sí, ahí sí. Bueno, vamos. Bueno, pues estas están muy sencillas. Bueno, aquí hay unas divertidas. Ok, perfecto. Entonces, empezamos con algunas de estas. Como me gusta normalmente hacerlo, a gusto del consumidor. Ay, qué lástima, ahí están las respuestas. Le puse pizarra a todo. De hecho, cuando ustedes vean la presentación, pueden hacer las raspas en muchos de los ejercicios. Y cuando raspen, van a encontrar la respuesta. ¿Sí? Recuerden que para raspar, nada más hacen así. Es una sorpresa. Y es una sorpresa. Tengo una solución de sorpresa. Cualquiera sería eso. Entonces, Los huevos Kinder sorpresa, pero con matemática. pero con polinomios y derivadas. Entonces, vamos a hacer algunas ahí, como oralmente, porque son muy fáciles, y otras las resolvemos un poquito más. Por ejemplo, la 1. ¿Cuánto es la derivada de f de x? X vale 3, entonces 0, ¿verdad? Porque Voy a poner es aquí. constante. F' de x es igual a 0, pues es constante. En la otra, Esa está graciosa. Copy paste. copy paste, ahí está, ¿verdad? Derivada de pi es una constante, da 0. En la 3, ¿cuánto es la derivada de la función? La misma Pero esa la receta. quiere hacer usted. Eso es otra constante, ¿verdad? Es otra constante, claro. ¿Verdad? Y ahí va. Bueno, ahora sí, viene una un poquito más interesante que es la 4. ¿Cuánto es la derivada en la 4? Bueno, ¿qué exponente tiene la x? 1. 1. Entonces, ese 1 lo paso a multiplicar por el menos 4 y me da menos 4. Y a ese exponente se le resta 1. De yo 1 le resto 1 me da 0. Me queda x a la 0, pero x a la 0 es 1. Entonces, eso da menos 4. Ahora, derivada de 8, la derivada de 8 es una constante, da 0. Entonces ahí quedó. F' de x es igual a menos 4. Entonces con esto vemos un detalle. Cuando la x está elevada a la 1, esa x explota y se desintegra en los pedazos, ¿verdad?
se va del todo la X. Se va del todo la X. Si es una constante, se fue la constante. Pero si la letra, la constante, está acompañada de una X, se va la X. ¿Sí? Vamos con la 5. ¿Cómo sería la 5? Derivada. 6x Ajá. Sería 6x. Oh, menos 4. entonces, vamos a multiplicar 2, 2 por 3 es 6, 6x elevado a la 1, ¿sí? Menos 4. Perfecto. Gracias, Roger. Entonces, ahora vamos con... ¿Qué? Frater, se anima, decime la 6. Para subir un poquito el nivel. Vamos. Saque la calculadora. Porque esa... Saque el Mi fotomapo. No, bueno, no. Le di una papa Pringles a mi gato y se la comió. Sí, espero que al gato no le dé nada. Se llenó los bigotes de Bueno, sal. Ya te la estás añadiendo a la pregunta. ya quisiera yo tener los bigotes llenos de Pringles en este momento. Dime, Frater, Ok. ¿cuál es la respuesta? Ya. Es que no podía ver mi computadora porque tenía el gato encima. Ok. Entonces, 3 por x a la 8. Entonces, el resta una exponente en 10. Entonces, 3 por 8 por x a la 7, ¿no? Exacto, 3 por 8, que es 24, por x a la 7. Luego, ¿qué sigue, Frater? Menos. Y después, sí, menos 3 por 4 por x a la 2. Exacto, 3 por 4, que es 12, por x a la 2. Luego, Y después 8. Nada 8. más. Y luego, 0. 0, ¿verdad? Listo. Entonces, por ahí todo bien. Ahora, vamos a todavía poner cosas más interesantes porque yo siento que se están aburriendo. Entonces, vamos a meterle un poquito de raíces, ¿sí? ¿O no? Esto se pone cada vez mejor. Lo que pasa con los Esto Pringles... no era parte del trato. Sí, es que lo que pasa con los Pringles es que ellas son ricas siempre, pero son constantes. En cambio, esto se pone cada vez mejor. Entonces, veamos. Por ejemplo, en este caso, voy a reescribir esa función, la 7. Voy a reescribirlo como f de x y voy a reescribirlo de manera que ya no aparezca la raíz. Recuerden que una raíz se puede ir como una potencia de exponente fraccionario. Entonces, si yo doy raíz cuadrada, es como x elevado a la ¿qué? A la 1/2. X elevado a la 1/2. Claro. ¿Verdad? Recuerden que el índice es el denominador de ese exponente fraccionario y el exponente que vaya a tener la x es el numerador. Como es x a la 1, sería 1. Y como es raíz cuadrada, 1/2. ¿Verdad? Ahora, más 8, x a la ¿qué? Como es raíz cúbica, sería 1/3. ¿Estamos de acuerdo? Yep. Excelente. Entonces, ahora vamos con la derivada de esa situación. Sería f' de Hasta x. ahora esto es nada más reescribirlo, ¿verdad? Ok, sí, hasta ahí estábamos escribiendo. Ahora sí, ya vámonos a hacer el trabajo sucio. ¿Cómo derivan ustedes eso? Pasamos el... Uy, suave. ¿Se le vale restar 1 a 1/2? Sin ningún problema. Puede dar negativo y no Ok, hay problema. entonces Mientras sea está bien. real, todo bien. ¿Cuánto sería Lo entonces? podemos nada más pasar a multiplicar o a dividir, Ok, dependiendo de cómo tengamos ganas de verlo este día. sí, multipliquemos, no dividamos. Sí, sí, dependiendo de la perspectiva, pero es lo mismo, ¿verdad? Ya sabemos, no sé si en algún momento lo hemos conversado, que para mí solo existen 2 operaciones básicas. Aquellas 4 que ustedes enseñaban prenatalmente, ¿verdad? Que eran la suma y resta, multiplicación y división. Ahora uno lo puede ver como una sola, 2 operaciones, ¿verdad? La multiplicación es la que ustedes conocían, incluso antes de la concepción, ¿verdad? Después, la división es como multiplicar por fracciones, ¿verdad? ¿Cuánto es 2 dividido entre 3? Es 2 por 1/3. O así. Si yo quiero ver sumas, son las mismas, las que se conocían desde siempre. Y las restas, pues es la suma de números negativos. No sé si ustedes se acuerdan que en el pasado ustedes decían que 5 menos 7 era como decir 5 más menos 7, ¿verdad? Claro.
Entonces, una resta es una suma de números negativos. En este caso, el 1/2 que está de exponente pasa a multiplicar 2 por 1/2 y a la x le resto 1, ¿verdad? Entonces, 1/2 menos 1 es menos 1/2. ¿Sí? Más, voy a hacer el step by step, ¿verdad? Aquí el paso a paso. 8 por, paso el exponente a multiplicar, o sea, 1/3. 1/3. Y le resto 1. 1/3 menos 1, a 1/3 le quito 3 Menos 2 tercios. tercios, ¿verdad? Menos 2 tercios. Claro, a 1 le quito 3 tercios. 1/3 le quito 3 tercios, da menos 2 tercios. Bueno, ahí está. Pero, hagámoslo un poquito más bonito, porque dice un poco feo. O sea, f' de x es igual 2 por 1/2 da 1, ¿no? 1. Eso es x a la menos 1/2. Más 8 por 1/3 son 8 tercios. X a la menos 2 tercios. ¿Verdad? Incluso quienes lo ven feo todavía, podemos hacer un poquito más de carpintería aquí. Sería Que es pasarlo a raíz otra vez. pasarlo a raíz otra vez y si el exponente es negativo, pasármelo para abajo también. ¿Qué es x a la 1/2? Es 1 sobre x a la 1/2 positivo, ¿verdad? Porque recuerden que cuando usted cambia de numerador para denominador o viceversa, el exponente cambia de signo. Entonces, esto sería 1 sobre x a la 1/2. Eso lo podemos representar como raíz. Exacto. Así, ¿verdad? Pero ustedes quieren ser más finos todavía, ese x a la 1/2 lo ven como una raíz. Raíz de x. ¿Sí? Más 8 tercios. De nuevo, eso como está negativo lo vamos a pasar para abajo. Y como es 1/3, como son tercios, vamos a poner una raíz cúbica de x a la 2, ¿verdad? Y ese es un poquito más simpático. Yo prefiero que me tiren esto en la cara a que me tiren esto en la cara, ¿no? Gente mejor. Bueno, vámonos un poquito con la 8, si les parece. La 8, antes de que se descargue la computadora, dice que... Rápido, profe. Dice que vamos a reescribirlo. Siempre reescribir es una mejor forma para ver algunas cosas. Porque, por ejemplo, yo esto lo podría ver como un producto, pero no sé qué tanto valga la pena. Mejor reescribámoslo. Eso es x por x a la 1/2, ¿cierto? Así. Más 8, y eso es x a la 1/3. Opa. Ahí está. Pero, ¿cuánto es x por x a la 1/2? Recuerden que una multiplicación de potencias de igual base, séptimo, primer trimestre, cuando usted tenía una multiplicación de potencias de igual base, conservaba la base y sumaba exponentes. 1 más 1/2, 3/2. ¿Cierto? Yo sé que sí. Ahí, ¿verdad? Ahora, escrito así, es mucho más fácil de calcular. Aquí estamos en la 8. No, en la 8. No, en la 7, perdón. Ok. Ahora sí, calculamos la derivada. Sería f' de x. El buen Roger se nos fue y regresó. Perdón, otro que los malvados, ya saben cómo funciona esto. No, sí, claro, ¿cómo se llama eso? Un bucle de Roger Malvados. Entonces, aquí resulta que es la misma idea de siempre, ¿verdad? El 3/2 lo pasamos a multiplicar. ¿Qué pasa? 7, no hagas eso. X a la, y digo, 3/2, le quito 1. 1 son 2/2. 3/2 menos 2/2, 1/2. ¿Verdad? Más 8 por 1/3, el 1/3 pasa a multiplicar, sería 8 tercios. Y al 1/3 le quito 3 tercios, es decir, le quito 1, sean menos 2 tercios. Menos 2 tercios. X a la menos 2 tercios. Ok, ahí está la 7, pero incluso podemos verlo un poquito más
más de abolengo, digamos, más fino. Aquí como cambiando esto por raíces. X a la 1 medio es raíz cuadrada de X. Es bien sabido, ¿verdad? Que X a la 1 medio es raíz cuadrada de X. Y a la menos 2 Ahí va a pasar algo raro. Aquí va a pasar algo raro. Va a pasar que se va a ir para abajo, porque es negativo. Y además, como son tercios, va a ser raíz cúbica. Y como el X tiene numerador 2 en el exponente, a la 2. ¿Está bien? Vamos Nada a más ver. se conserva el... El numerador como exponente. Ok. Ok, vamos a ver. Las 3 primeras teníamos buenas. Opa, ¿qué pasó? Pizarra, vamos, no me falles. La cuarta estaba Vamos, buena pizarra. también. La quinta también. La de Frater, vamos a ver de Frater. Excelente. No lo veo, pero yo sé que sí. Ahí está, sí, ya lo veo. Después, la 7. 7 es como lo que pusimos a la derecha. Esto de acá. Muy bien. Y la 8 no se ve muy bien aquí. Respeto acá. 3 sobre 2 raíz de X más... Oh, hay un 9. ¿No se dice 9? Ay, no me digan. Ah, no. Estamos en la 7. Perdón, era esta. La 7 era esta. Sí, todo bien, me asusté. La 8 no lo hicimos. Bueno, pues esto ahí les queda. Voy a... Hay un 14 infiltrado. Ahí está. Listo. Hicimos la 7. La 8 no lo hicimos. Bueno, chicos, entonces ahí les dejo a ustedes un poquito más. Por ejemplo, un consejo. En este caso, el x a la 3. Ese x a la 3, véanlo para todos. Por ejemplo, se quedaría 5x a la 2 sobre x a la 3. Que simplificado es 5 sobre x. Después la otra pueden verla como 3 raíz de x sobre x a la 3, que eso es 3x a la 1 medio dividido entre x a la 3. Recuerden que cuando tienen división de potencias de igual base, restan los exponentes y conservan la base. Entonces quedaría 1 medio menos 3 menos 5 medios, entonces esto le quedaría 3 a la menos 5 medios. Y la tercer término, que era menos 8 sobre x a la 3, que eso lo puedo ver como menos 8 por x a la menos 3. Y ahí lo desarrollan. En A10 les recomiendo hacer el producto de todos contra todos, que estos dos trinomios multiplicados probablemente les den unos 9 términos que pueden incluso ver semejantes. Y después resuelven todos por aparte, es muy sencilla. Lo difícil, no, lo menos sencillo es multiplicar todo eso, que dura un ratico. Y bueno, vámonos un toquecito a otras de por aquí. Voy a poner una pizarrilla. Listo. ¿Cuál hacemos? ¿Cuál les gusta, chicos? ¿Cuál les gusta de esas? La 14 me inspira por café. ¿Les inspira con café? Entonces, a mí esa 14 con unas Pringles está, pero está en serio. O sea, a mí me ponen ir. No, eso iba a decir algo, pero puede ser muy debatible aquí en la comunidad, entonces mejor no. Pero bueno, entonces, empecemos Lo con. cancelan, profe. Sí, Empecemos con la 14, o sea, banean. más divertido. La 14, ¿se ve? Para reírnos un rato. Como ahí aparece Y, puedo utilizar la notación de Y' igual a tanto, o de pronto puedo usar la notación de Y sobre X. ¿Sí? Para derivada. Cualquiera es válida. Vamos a usar la de Y' para entrar en calor con Y'. ¿Verdad? Entonces, recuerden que la derivada de un cociente era, ¿se acuerdan cómo era más o menos? Era la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos la derivada del segundo por el primero sin derivar. Voy a incluso traérmela. Por acá estaba. Ahí está. Ajá. Mientras aprendemos, esas las tenemos que aprender en los próximos minutos. Y sería la derivada del primero. ¿Cuánto es la derivada de el primero, el de arriba? Derivada de 1 es 0, ¿no? 0. Derivada de raíz de x, eso es como decir x a la 1 medio, ¿cierto? X a la 1 medio. Entonces sería bajar ese 1 medio, con este menos quedaría menos 1 medio. ¿Lo ven claro? Así. Ajá. Y Menos luego 1 medio. x a la menos 1 medio. X a la menos 1 medio, claro, porque es que yo tenía x a la 1 medio, cuando yo le resto 1 me da menos 1 medio.
es la derivada de la primera, ya lo hicimos, por la segunda sin derivar, que sería 1 más raíz de x. Esos son muchos submedios, profe. Son muchos medios. Menos, ahora sí viene la derivada de la segunda. La derivada de la segunda es como la de arriba, pero en positivo, ¿no les parece? Ujú. Entonces sería, el 1 se va. X a la 1 medio, bajo el 1 medio. Y me queda X a la 1 medio, que al restarle 1 me da X a la menos 1 medio. Bueno, eso por la... Entonces dice, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos la derivada de la segunda por la primera sin derivar. Así, voy a ponerlo así. Ven que, no sé si notaron, pero a mí me gusta como decirlo al revés de como está aquí. Yo digo, derivada de la primera por la segunda sin derivar, menos derivada de la segunda por la primera sin derivar. Lo digo al revés de cómo está la fórmula, pero es exactamente lo mismo. Es un producto y el producto no se altera aun cuando yo cambie el orden, ¿verdad? Y después dice la de abajo a la 2. La de abajo era 1 más raíz de x. Entonces, 1 más raíz de x a la 2. A la 2. Y listo. Ahí estaría. Esa es así, en bruto. Si usted quiere, le gusta un poquito las manualidades, puede darle un poquito de forma diferente. Ay, qué feo. Se puede hacer una fórmula notable ahí en potente abajo. Sí, uy, no, era esta. Una brutalidad. Ay, uy, sí, Pantalla se cayó. se me cayó la pizarra. Entonces, ¿qué podría yo hacer aquí? No sé, de pronto podría sacar un factor común, ¿verdad? Ve que aquí yo tengo dos términos. Tengo ese término en morado. Tengo este otro término en rojo. ¿Sí? Podría, de pronto, no sé, sacar un factor común. Voy a darle vuelta a esto. Vea. Voy a hacer un switch. Sí, es lo mismo, pero voy a modificar porque como está muy bonito con colores. Entonces, Está bien. tengo eso, ¿verdad? Si yo saco un factor común, si saco el menos un medio que se repite y saco el x a la menos un medio que también se repite, entre paréntesis me quedaría lo que sobró, ¿verdad? Ujú. Que sería, que eso, poner paréntesis cuadrado. Primero me sobró un paréntesis redondo que es 1 más raíz de x. Después yo saqué eso, entonces hay un más. El menos ya lo saqué. Y un más. 1 menos raíz de x. ¿Cierto? Ujú. Ok. Y aquí se me va el cuadrado. Ok. Después, ¿qué más le podemos hacer para divertirnos un poquito más? Computadora aguanta. Es- Tú puedes. Está teniendo problemas. Sí, ya se quedó, tiene hambre. Un medio. ¿Cierto o no? Que en un medio yo puedo pasar el 2 para abajo. Es que tener menos un medio sobre una fracción es equivalente a decir por aquello, extremos por medios, extremos y medios por medios, es como tener esto. Es lo mismo. Si no lo sabían, Ahora lo saben. ahora lo saben. Este x a la menos un medio está negativo. Pasémoslo para abajo. Aquí. Pero positivo, el exponente. ¿Sí? Incluso ese x a la un medio, veámoslo con una raíz. Raíz de x cuadrada. ¿Qué les parece? ¿Está yendo mejor? Más peinadito. Eso es bastante carpintería. Bastante carpintería, sí. Incluso este menos uno. Obviémoslo. No hace falta. Aquí dentro, cuando ustedes quitan paréntesis, como es un más, nada más quitan los redondos así. Fácil. 1 más raíz de x más más 1 menos raíz de x. Y eso se pone más divertido aún. ¿Verdad? Porque si lo ponen a trabajar un poquito, ¿qué pasa? Podemos, Eso no es 2. Eso es exactamente Bueno, menos 2.
Menos 2 con el menos de fuera. Raíz de x con la otra raíz se va. ¿Verdad? 1 más 1 es 2. Con el menos de afuera, menos 2. Pero incluso ese 2 con el 2 de abajo, chao, Pueden ¿verdad? cancelar. What? Se simplifican. ¿Cierto? Ese Sí. 2 de abajo con el 2 de arriba. Queda -1. Uy. Voy a Están guardar. ocurriendo bugs. Me dio miedo, voy a guardarlo. Padecí un poco de... Como hace rato no lo guardo, entonces, cuando ustedes tienen una presentación en matemática donde está llena de ecuaciones, llena de imágenes y tiene más de 100 diapositivas, cualquier cosa puede pasar. Entonces, de prima, este 2 se fue, ¿verdad? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Mucho más bonita. Mucho más bonita. Vamos a ver cómo lo puso la respuesta. Porque este tipo de ejercicios se pueden poner de tantas formas que vamos a ver cómo lo uso aquí. Oh, wow. ¿Sí? Aquí. Ahí está, ¿verdad? Esa es la respuesta propuesta que coincide con la de nosotros. Vamos a taparla por si alguien no está aquí, que no se dé cuenta. ¿Sí? ¿Qué les parece? Está fácil de aplicar, ¿verdad? Sí. Sí. Pues ya con Nada la más práctica, aplicar muchas cosas. sí, ya con la práctica, pues lo vamos a hacer un poquito más rápido todavía. Pues chicos, voy a conectar esto. Necesito conectar la computadora a una fuente de poder. Al enchufe. Al sol. Pared. Mi Bueno, gato vamos. está triste ¿Por qué? porque no está invitado a hacer derivadas con nosotros. ¿Sabían que hay una canción? Hay una canción Mi perro se acaba de comer una Pringle que estaba en el suelo, que estás alimentando a toda la familia con Pringles. básicamente. Mi gato se comió uno y ahora mi perro se comió uno. Ahora que Roger dijo que el gato está triste, hay una canción que menciona a un gato que está triste y azul. Es muy triste. Y azul. Y azul, sí, azul, tristeza, pero en color. Bueno, ¿todo bien hasta el momento? Ahí les dejo para que se diviertan un poco más. En la 11, por ejemplo, pueden destruir todo esto o aplicar la regla del producto en diversas ocasiones. Ustedes elegirán la mejor forma. Vámonos a los problemas. Quiero terminar la clase con problemas. Entonces, vamos a la diapositiva 100. Vamos a celebrarla con un problema. Dice, determina la ecuación tangente, la curva definida por f de x igual a x a la 3 menos 4x a la 2 más x menos 1 en el punto 1, menos 3. Ahorita se ve fácil, pero cuando tengamos más práctica, lo vamos a ver hasta risorio, ¿verdad? Pero bueno, de momento dice, la ecuación de la recta tangente. Cuando ustedes están diciendo la ecuación de una recta, le están pidiendo justamente la ecuación de una recta. La tangente es una recta, entonces la ecuación de la tangente es una recta. Eso es una recta. Y como ustedes sabrán, la recta tiene una forma. ¿Cuál forma era, chicos? La forma de una recta algebraica. Y igual mx más c. MX más C, MX más B, MX más lo que quieran, ¿verdad? No me acuerdo que usamos C o B. Da igual, voy a ponerle B, me parece. Me parece que B, C lo usamos en IB, pero es exactamente lo mismo. Lo mismo. Es como para ser consecuente con lo que dije el año pasado. Y bueno, eso es lo que yo ocupo encontrar. Recuerden, cuando usted le pide una recta, usted debería definir quién es el valor de M y quién es el valor de B. ¿Sí? Si usted logra saber quién es M y quién es B, lo sustituye ahí y ya tendrá la ecuación. Pero hay una forma de calcular la M, que no era con 2 puntos de la resta de las Y y la resta de las X. Hay una forma más moderna. ¿Se acuerdan cuál es la forma más moderna de calcular la pendiente de la recta tangente? Con la derivada. Con la derivada, ¿sí? La derivada es la pendiente de la recta tangente cuando yo le evalúo un punto particular. Entonces, empecemos calculando la derivada. Yo digo, bueno, f' de x es igual a, ¿cuánto es la derivada de ese polinomio de grado 3? El gato dijo, pero ¿La no hago le... yo o nos turnamos? Me parece que el gato estaba hablando. Espérate, ¿nos puedes traducir lo que dijo? ¿Cuál es la derivada de esa función?
Creo que Frater está teniendo problemas. Creo que Frater Yo, nos puedes no, traducir. pensé que estaba hablando con Roger. No. Gabriel, ¿nos puedes traducir qué fue lo que dijo el gato cuando le pregunté por la derivada? Creo que dijo 3x a la 2 menos... Mi cerebro se apagó, dame un momento. No. 8, Lo que él dijo, ¿no? 8x Ajá. más 1. Más 1. Buen gato. Muy bien. ¿Sí? Eso es. Esa es la derivada. Entonces, esto es la... Profe, el 1 no es tan negrillo. ¿Cómo? El 1 no tiene voz de grueso. No tiene buena pinta. Ahí Ahí está. está. Gracias, Gabriel. Entonces, en este caso, yo dije que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva, pero me dio una función y ustedes están acostumbrados a que la pendiente sea un número. Claro, porque esta función es la forma que tienen todas las pendientes a esa cúbica. Entonces, a mí tienen que decirme un valor de x particular, porque es la derivada en un punto. Entonces, tienen que decir un valor de x para yo saber exactamente ya en ese valor cuál es la pendiente de la tangente. Entonces, en este caso, a mí me dan el punto. ¿Me pueden repetir cuál es el punto? 1,-3. Entonces, ¿cuánto vale la x ahí? 1, ¿verdad? 1,-3 cuando la x vale 1. Entonces, la derivada en 1 sería 3 por 1 a la 2 menos 8 por 1 más 1. Que si le preguntamos esto a cualquier gato, sabríamos que esto 1 a la 2 es 1, por 3 es 3. 3 menos 8 más 1, que eso es igual f' en 1 es 3 menos 8 menos 5 más 1 menos 4. ¿Sí? Entonces, la pendiente de esa recta tangente es menos 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok, entonces voy a ir copiando aquí la respuesta. La M ya la desenmascaramos. Era un menos 4. ¿Verdad? Ya no se esconde más. Era un menos 4. ¿Sí? Ahora, vamos con la B. Nada más fácil que encontrar la B. ¿Verdad? Recuerden, voy a tomar esto que está acá. Si ustedes tenían algunas incógnitas, pero tienen información sobre ellas, ustedes sustituyen las que conocen y despejan lo que no tienen. A mí me falta encontrar el valor de B, pero vean que como me dan un punto, yo tengo un valor de X, tengo un valor de Y, ya tengo el valor de M, sustituyamos todo eso. Para este caso particular, la Y vale menos 3. La M valía menos 4. La X vale 1. Y la B vale B. Si calculo esto me da... Está muy rojo esto. Mucha sangre. Acabo de escuchar otro gato. Sí. Pensé que era un león, la verdad. Si te soy sincero. Así, ¿verdad? Menos 4 más B. Y si despejo la B, me queda que menos 3 más 4. ¿Cuánto es eso? 1. 1 es igual a B. Por ende, ya puedo venir acá y decir que la B vale 1. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta tangente a esa curva? En menos 1. En 1,-3. Sí, menos 4x más 1. Eso es. Es más. Hoy, chicos. Hoy. Bueno, no sé qué dice. Sí, sé qué dice. Voy a quitar esto aquí un toquecito. Voy a poner aquí una cosa que diga GeoGebra. Y vamos a ver si es cierto. Vamos a ver la tecnología para saber. Vamos a graficar la función, la curva original, que era x a la 3 menos 4x a la 2 más x menos 1. Entonces, voy a poner aquí en GeoGebra. No importa. X a la 3 menos 4x a la 2. Uy, esa curva se está poniendo interesante. Puso violenta, ¿verdad? Ahí era, ¿verdad? Menos 1, perdón. Más x menos 1. ¿Qué es el menos 1? Lo muevo una unidad hacia abajo. Me parece. Ahí está. Lo muevo una unidad hacia abajo. El más 1 subía. Entonces, con respecto a más 1 fueron 2 unidades. Ahora sí. Esta es la función. Nosotros llegamos a que la ecuación de recta tangente era y igual a menos 4x más 1, ¿cierto? Uh-huh. ¿Sí?
Vamos a verificar. Exacto. Entonces, en el punto, voy a dibujar el punto 1,-3. 1,-3. Y ahí está. ¿Ven? Ahí está. Oh, wow. En ese punto, la recta tangente es la que nosotros dibujamos. Y si no me creen, háganle en el mega zoom. Parece que le toca un montón de puntos, pero si yo le hago un zoom suficientes veces. Creo que está demasiado pegada. Sí, es demasiado lo pegada que está. Si nos llevamos un buen rato ahí, Cosas de la mate. yo sé que lo encontraríamos. Que no nos falle GeoGebra, ¿verdad? Pero bueno, no quiero variar nuestros televidentes. Entonces pueden confiar en mí. Zoom and enhance. Bueno, es que porque se me Zoom mueve. and enhance. Vamos. Uah. Tanto zoom que se me perdió, ¿eh? Yo creo que Ya estoy llegando. Al 62, 72. Ahí está llegando. Está llegando. Bueno, ahí llegamos, al -3. Pero bueno, ahí seguiría un buen rato. Ahí qué sí. buena actividad para vacaciones. Encontrar cuando se separa. Pero bueno, ya eso ya llegó a nivel cuántico. Sin embargo, bueno, ahí está. Esa es la tangente. Es la tangente. Listo. Ahí vemos gráficamente que efectivamente la derivada me ayudó para determinar la pendiente de la recta tangente de la curva en un punto particular. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos. Una más. Otro problemita. Dice, determine la ecuación de la recta paralela a y igual a -x menos 6 y tangente a la curva definida por f de x igual a x a la 2 menos 4x más 3. De nuevo, como en el caso pasado, me están pidiendo una recta. Una recta paralela, pero que sea tangente. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que encontrar. Empecemos por lo que hay que hacer de fijo, que es la derivada. Digo, f' de x es igual. ¿A cuánto? 2x menos 4. 2x menos 4. Entonces yo tengo que esto, ¿qué es esto? Es la pendiente de la recta tangente. Esto es la pendiente de esta recta tangente. Pero me dicen que esa recta es tangente, pero es paralela a esta. Si es paralela a esta, primero, dígame, ¿cuánto es la pendiente de esa que aparece ahí? ¿Cuál es la pendiente? Menos 1. F es igual a -1. Lo que es la pendiente que acompaña a la X. Entonces, la pendiente es -1. Y si me está hablando de una paralela, ¿cuánto es la pendiente de una paralela? Lo mismo. Claro, dos rectas paralelas tienen igual pendiente. ¿Sí? Entonces, claro, va a ser lo mismo. ¿Verdad? Eso fue un flashback. ¡Opa! Algo se vio ahí. Ahí está. Entonces, yo tengo que la pendiente vale -1, la que ando buscando. Pero además, ya calculé la pendiente de la recta tangente. A diferencia del pasado, que me daban el valor de X, aquí no me dan el valor de X. Aquí más bien me dan cuánto es la pendiente. Si yo sé que la pendiente es -1, pero además yo sé que la pendiente es 2x menos 4, ¿verdad? Entonces, ese -1 debería ser igual a ese 2x menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Porque ambos son pendientes. La pendiente es 2x menos 4, pero la pendiente también es -1. Entonces, 2x menos 4 es igual a -1, porque la pendiente es -1. Despejo aquí y aquí obtengo que 2x es igual a -1 más 4. Es decir, 2x es igual a -3. A 3, perdón. Es decir, x es igual a 3 medios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Dice, te piden la ecuación de la recta paralela a esta. Como es paralela, yo ya sé que la pendiente vale -1. Y ustedes dirán, si ya yo tenía la pendiente, ¿para qué estoy calculando la derivada? Si ya yo tenía la pendiente. Pues la derivada me sirvió para poder despejar la x, ¿no? ¿Y para qué me sirve la x? Si yo lo que ocupo es la b. Para sacar la b. Claro, con la x yo saco la y. ¿Verdad? Usted siempre con cualquier x, en cualquier función de la vida, puede encontrar la y. Y con la y y la x se encuentra la b. Es una cadena. Entonces, claro, la x vale 3 medios.
Dicen, pero yo ocupo la y también para encontrar la b. Entonces, sí, claro, es que si usted tiene la x, si usted tiene la función original, usted puede encontrar la y. Claro, si yo me voy a la función original, yo creo que f de x es lo mismo que decir y. Es decir, f de x igual a x a la 2 menos 4x más 3 es exactamente lo mismo que decir y, ¿verdad? F de 3 medios o decir y son sinónimos. ¿Sí? Entonces digo, cuando la x vale 3 medios, le pongo aquí 3 medios menos 4 por 3 medios más 3. Ahora, si calculo esto, me queda y igual 3 medios a la 2, todo el mundo sabe que son 9 cuartos. 4 por 3 medios, el 2 de abajo se cancela con un 2 del 4 y quedaría menos 2 por 3, que es menos 6, más 3. Sabemos que menos 6 más 3 es menos 3. Eso es 9 cuartos, menos 3. Sabemos además que el 3 son 12 cuartos y 9 menos 12 cuartos son menos 3 cuartos. ¿Verdad? Listo. La y vale menos 3 cuartos, la x vale 3 medios, la m vale menos 1. Volvámonos locos, chicos. Sería, ya sustituí la m por un menos 1, ahora la y la sustituyo por un menos 3 cuartos, la x la sustituyo por un 3 medios, y despejo la bendita b. Sería menos 3 cuartos es igual a menos 3 medios, ese 7 siempre infiltrado, más b. 7 más. Sí. El polinomio rojo es eso, es la ecuación roja. Ese menos 3 medios, pasémoslo por el otro lado, o sea, menos 3 cuartos, 7 no, más 3 medios, es igual a b, pero también sabemos que el 3 medios son 6 cuartos, menos 3 cuartos más 6 cuartos son 3 cuartos, ¿verdad? Pongo un negrito a esto para que no me sobresalga más de la cuenta. Ahí está, tengo que la b vale 3 cuartos, tengo que la m vale a menos 1, por ende, Y ahí ya tenemos la ecuación. tenemos que la ecuación sería menos x más 3 cuartos. ¿Listo? Dice que es una recta paralela a esta y tangente a la curva. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver, álgebra. Voy a tapar todo esto. Y metamos aquí x a la 2. X a la 2. La clásica cuadrática, ¿verdad? Qué bueno, era primer grado. X a la 2 menos 4x más 3. Ahí está, ¿verdad? Y después tengo que me hablan de la recta menos x menos 6. Menos x menos 6. Pero esta va a ser paralela a la tangente. ¿Qué la tangente nos tocó a nosotros encontrarla? Nosotros propusimos menos x más 3 cuartos. Crucen los dedos. Menos x más 3 cuartos. Uy, subió, bajó. Ahí está. Muy bien. Aquí encontramos la paralela a la función, pero la paralela a esta otra que nos daban, y esta recta es tangente a la función que nos dan en este punto, que este punto es el punto 1,5, es decir, cuando la x vale 3 medios, menos 3 cuartos, que fue lo que nosotros dijimos. 3 medios, menos 3 cuartos. Está bonito, ¿verdad, chiquillos? Y si no, el que no lo ve bonito es porque no tiene buenos gustos, sin criticar a nadie. Tu opinión es incorrecta. Lo que piensen, pues probablemente esté mal, si no es lo que pensamos nosotros. Entonces vamos a ver. Vamos con la última. La última, antes de introducir una palabra nueva, para terminar. Dice, ¿para qué valores de A y B la recta 2x más y igual a... Bueno, perdón. Voy a volverme aquí, había una respuesta propuesta por el libro, y ahí estaba, era menos x más 3 cuartos también. Ahí está toda la explicación, por si quieren acceder a ella, ahí en prosa. Bueno, voy a ver si. Dice, ¿para qué valores de A y B la recta 2x más y igual a B
es tangente a la parábola y igual a x a la 2 cuando x vale 2? Primero, dice que esta recta, leámoslo bien, dice, ¿para qué valores? Esta recta es tangente, es decir, esta es la tangente. O sea, esta es la recta, esta es la tangente. Cuando ustedes hablen de la tangente, esa es la recta, la que nos interesa, la poderosa. Esta es la tangente. Generalmente, voy a volverme 2 ejercicios. En el primero, nosotros encontramos la recta tangente. En el segundo, nosotros encontramos la recta tangente. En el tercero, nos están dando la tangente. Es decir, si yo calculo la tangente y todo eso, es esta. Dice, esta es la curva que nos dan. Y igual a x a la 2. Cuando la x vale 2. Entonces, lo primero que yo hago es que, si yo tengo la curva, yo la derivo. Yo la derivo. ¿Para qué la derivo? Pues para saber la pendiente. Digo, y igual a x a la 2. Si yo derivo esto, y' es igual a, derivo, pasa el 2 abajo, 2ax. ¿Cierto? ¿Me confirman, por favor? Si no estoy perdiendo. Sí. ¿Bien? Ok, derivo pasando a multiplicar el 2. 2ax. Ahora, esto es la pendiente. Pero recuerden que eso es la, digamos, para yo saber exactamente, tengo que ver la pendiente en un punto particular. Para eso tienen que hacerme alguna referencia con la x. Aquí casualmente me están diciendo que la x vale 2. A la gente le suele gustar el x igual a 2 para las derivadas, no sé por qué. Entonces, voy a calcular la derivada de y cuando la x vale 2. Voy a poner aquí con el 2, aquí para poner referencia. Cambio la x por un 2 y me da que esa derivada y' cuando x vale 2 es igual a 4a. ¿Sí? Entonces yo sé que la pendiente es 4a. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la pendiente. Además, por si no estamos de acuerdo, voy a poner aquí un recordatorio. Algún día descubriremos cuánto está. Ese es el punto, ¿verdad? Pero bueno, eso es mínimo. Si lo encontramos ya sabremos. Esa es la pendiente, claro. Porque ya esa es la pendiente porque ya sustituye el 2. ¿Verdad? Ahora, a ustedes les decían que esta es la tangente. Ah, pucha, hay un spoiler pero fuerte. Porque si yo eso lo reescribo diferente, yo puedo reescribir eso como y igual a menos 2x más b. ¿Estamos de acuerdo? Esto es esto mismo, despejando la y. Y si eso está así, ¿cuánto vale la m ahí? Menos 2. Menos 2. M vale menos 2, pero yo ya sé que la m vale 4a también. Si la m es 4a y la m es menos 2, con toda certeza, el 4a y el menos 2 deberían ser lo mismo, ¿no? Claro, porque ambos son pendientes. Y si ambos son pendientes, si yo digo que este es Roger y este es David, Roger tiene que ser igual a David. Entonces digo, aquí despejo la A, pasando el 4 para abajo. Entonces A es igual a menos 2 sobre 4. ¿Cierto? Es decir, menos 1 sobre 2. Entonces yo tengo que la A vale menos 1 medio. Yo ya tengo que la A vale menos 1 medio. Me pedían los valores de A y B. Ya tengo la mitad del trabajo hecho. Ya tengo la A. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, pucha, ve, aquí está. Aquí está, ve. Esta ecuación me va a servir. Porque ahí nada más me falta la B. ¿Qué es lo que hago yo para encontrar la B normalmente? De ahí, sustituyo la y, la x y la despejo, ¿no? Nada más es hacer eso. Sustituyo la y, la x y la despejo. Y vamos a buscar eso. Vamos a ver. Ah, aquí está, x vale 2. Ya tengo la x. Me falta la y. Pero ¿cómo yo encuentro la y? Pues nada más sencillo. Recuerden que encontrar la y es simplemente cambiar la x en la función original. Y ya. Si ustedes cambian aquí la x, obtienen la y. Ve, aquí está. O sea, está completamente evidente. Está evidente que la y, ¿cuánto vale? La y vale a por x a la 2. Entonces, usémoslo. Pongamos, la y vale a x a la 2. Es decir, y es igual a. A era un menos 1 medio. Por x a la 2. Ah, pero la x es 2. 2 a la 2. Cancelamos uno de estos dos con el 2 de abajo. Y nos queda menos 2, ¿no? ¿Me parece? O sea, es menos 1 medio por 4.
Menos 1 medio por 4 es menos 2. Ok, ya tengo que la y vale menos 2. Tengo que la x también valía, bueno, la x valía 2. Voy a pintarlo con morado para que no se nos pierdan. La y vale 2, menos 2. 2 también, pero negativo. Y listo, ahora sí vamos a lo que vinimos. Sería, la y vale menos 2. La m ya la había sustituido. Bueno, ya venía. La x vale 2. Esto me da que menos 2 es igual a menos 4 más b. Pero si yo ese 4 lo hago quitado de ahí, me queda que menos 2 más 4 es igual a b. Y por ende, me queda que 2 es igual a b. ¿Sí? Esos son muchos 2. Son muchos 2. Yo les dije, a la gente no sé por qué le gusta el 2 para derivadas. Es una cuestión rara. Son, bueno, para gustos. Listo, chicos. Encontramos que la a valía menos 1 medio, que la b valía 2. Y justamente eso es lo que nos preguntaban. Bueno, entonces la respuesta está en amarillo. Bueno, ya en amarillo, a vale menos 1 medio. La b vale 2. Vamos a ver. ¿Para qué valor de A y B esta recta es tangente a esta parábola? ¿Qué? Nos vamos a GeoGebra para vacilar. Vamos a ver, si la A vale menos 1 medio y la B vale 2, debería cumplirse que esta recta es tangente a esta parábola. Vamos a ver si es cierto. AX a la 2. AX a la 2 sería menos 1 medio. X a la 2. Ahí está. Y la recta que nos daban era 2x más y igual a b. 2x más y igual a b. Pero la b dijimos que era ¿cuánto? 2. 2. 2x más y igual a 2. Voy a quitar esta que se ve feo. 2x más y igual 2. Ahí está. Listo. Wow. Qué color más feo. Pero bueno, el punto es que voy a calcular aquí, vean. Bastante violencia. Voy a las herramientas, vos buscar la intersección entre esta recta y nos dan que es el punto B. Si yo después me quito aquí y me voy al punto B, excelente. El punto B es 2, menos 2, es decir, cuando la x vale 2, la y vale menos 2, que también coincide con lo que nosotros pusimos aquí, x2, y menos 2. Entonces, por donde quiera que lo veamos, está buena. ¿Estamos bien? Sí. Muy bien. Vean, voy a mover aquí, hacer la raspa, nada más para verificar que haya puesto libro. Cuando quieras, cajita de diálogo. Gracias. Ahí está. X igual a 2, A menos 1 medio, B vale 2. Está abajo. Bueno, chicos, como ven, este tema en problemas es bastante sencillo. Después de esto, lo que traía, que no traje, es, vamos a ver, un segundito. Pero esta cajita de diálogo está un poquito lenta. Listo. Lo que seguía era la derivada de la función exponencial. Pero, de momento, vamos a hacer una pausa en la grabación. Bueno, entonces dijimos que íbamos a irnos, nos fuimos un segundo y ya estamos de vuelta. Y vamos a hacer un ejercicio más. Es este ejercicio, lo encontramos en la web. Así que no nos hacemos responsables si sale algo raro con la respuesta. Pero el punto es que dice que determine la ecuación de la recta normal y tangente a la gráfica de la función f de x igual a x a la 3 para x igual a 2. Entonces, lo que quisimos hacer con este ejercicio es introducir lo que es la recta normal. Entonces, la recta normal. Cuando hablemos de la recta normal va a ser la recta perpendicular a la recta tangente. Perpendicular era que formaba un ángulo de 90 grados, un ángulo recto cuando se cruza. Entonces, voy a poner por aquí que la recta normal es la recta perpendicular a la recta tangente. ¿Sí? Eso es la recta normal. Sí, vamos a ver. Dice. Empezamos.
Si quiero encontrar una recta, necesito encontrar y igual mx más b, donde necesito encontrar quién es m, quién es b. Poner incluso un colorcito oscuro, ahí negro. Eso, necesito encontrar la m. Hemos dicho que la m es la pendiente, perdón, es la pendiente, y eso es la derivada de la recta tangente, perdón, es la derivada de una curva en un punto particular. La pendiente es la derivada de la curva. Entonces decimos, ahí aparece notación f de x. Entonces, la función derivada sería f' de x es igual. Ese 3 va para abajo. Entonces, 3x a la 2. Una facilita. Es apenas para introducir el concepto. Entonces, yo tengo que la derivada es 3x a la 2, pero quiero saber esa derivada cuando la x vale 2. Entonces sería 3 por 2 a la 2. Sabemos que 2 a la 2 es 4 y por 3 es 12. Es decir, como la derivada en 2 de 12, sé que la pendiente de la curva que yo ando buscando, pero la pendiente de la curva va a ser un 12. ¿Cierto? Quiero ponerlo sin rojito. No, pongo aquí. Eso. Entonces, 12. Ahora, necesito encontrar la B. Como lo hicimos ya en 3 ocasiones, para calcular la B, yo necesito tener la Y y la X para poder despejar la B. La X ya la tengo. Ahí me la están dando. Me dicen que la X vale 2. Me faltaría encontrar la Y. Entonces, ¿cómo encuentro la Y? Nada más sencillo que eso. Recuerden que cualquier función en la otra fórmula. Exacto. Cualquier función de la vida, ustedes cambian la X en la fórmula y eso obtienen la Y. Entonces, la imagen de 2, f de 2, recuerden que es la imagen de 2, o y, cuando la x vale 2, sería 2 a la 3, que eso es 8. O y igual a 8, que es lo mismo, ¿verdad? Es más, incluso voy a ponerlo, y es igual a 8, porque y es una imagen. Listo. Sé que la x vale 2, lo voy a pintar con moradito. Sé que la y vale 8, lo voy a pintar con moradito. Y sé que ya puedo sustituir acá. Entonces digo, me lo traigo para acá, para el centro. Digo que la y vale 8, entonces digo 8 es igual, eso no son 8, eso no son 8, eso son 8. Es igual 12 por x, que la x valía 2. Okay. Esto me va a decir que, voy a poner un negrito, no me gusta tan rojo. El rojo es más importante. 8 es igual a 24 más b. 8 menos 20, ¿qué cosa? 8 menos 24 es igual a b. Es decir, menos 16 es igual a b. Voy a poner orden aquí. Y voy a poner nada más el rojito lo último. Listo. La b vale 16, entonces me voy aquí y pongo 16 negativo. Ahí sí lo pongo rojito. El punto es que aquí ya me dio menos 16 y ya tengo entonces la ecuación de la recta tangente. Esa es la ecuación de la recta tangente a la curva en esos valores que di. Vamos a ver aquí. Aquí voy a hacer una división. Un segundito. Ahí está. Entonces, continuando. A mí me piden la ecuación de la tangente y la normal. Esto ya es viejo. La recta tangente ya hace tiempo lo calculamos. De hecho, tenemos casi una hora calculando rectas tangentes. Ya es ampliamente conocido. Entonces, voy a poner por aquí ecuación de la tangente. Ahora me piden la normal. La normal dijimos que era la perpendicular a la tangente. Recuerden también, chicos, de cuando ustedes estaban pequeñillos, que uno veía que la tangente y la perpendicular, perdón, que las dos rectas perpendiculares multiplicadas sus pendientes daban menos 1. O en otras palabras, sus pendientes eran opuestas e inversas. ¿Recuerdan esa habladilla? Sí, sí.
¿Sí? Entonces yo digo aquí, voy a ponerlo en resumen, que si la m de la tangente es igual a 12, ¿cuánto sería la m de la perpendicular a la tangente? Menos 1 sobre 12. Menos 1 sobre 12. Gracias, Roger. Claro, es que esto es como decir 12 sobre 1, ¿verdad? La otra es 1 sobre 12. Esa es positiva, pues la otra va a ser negativa. Entonces, cuando yo quiera calcular la pendiente de la normal en ese mismo punto, perdón, la recta de la normal en ese mismo punto, es como un déjà vu, solo que con otro número. La m vale menos 1 sobre 12. ¿Y la b cómo la calculo? Pues lo mismo de siempre, es decir, sustituyendo la y y la x. La y la x son lo mismo porque es en el mismo punto. Entonces sería, la y vale 8. Es igual a menos 1 sobre 12 por x, que era 2, más b. Menos 1 sobre 12 por 2 es menos 1 sexto. Simplificando, mitad y mitad. Más b. El 8 más 1 sexto, para dejar la b sola. El 8 son 48 sextos, más 1 sexto son 49 sextos. ¿Verdad? Tenemos eso. Entonces la b vale 49 sextos. Entonces yo sé que la ecuación de la perpendicular, la b sería 49 sextos. Y con esto estamos cerrando lo que nos pedían. Esta es la ecuación de la tangente. Esta es la ecuación de la normal. Porque la normal era la perpendicular. ¿Sí? Entonces aquí voy a cerrar algunos cuadritos. La tangente era esto. Enviarlo al fondo, mejor, pues, para que se pueda ver. Voy a poner un colorcito diferente. Voy ando muy decorativo yo. Bueno, incluso a veces no quiere porque escojo cosas que no son. Por ejemplo, aquí relleno forma mejor. Mejor rosadito. Y después, otro cuadrito para la normal, que esto fue lo que nos dio. Pongámoslo en el color preferido de Roger, el celeste. Y si no, de algunos de los que nos está viendo va a ser el preferido el celeste. Bueno, tenemos esto, chicos. Ahora, ya para ir terminando, vamos a ver si es cierto. Voy a irme al buen GeoGebra. Es más, ya se me está llegando mucho todo esto. Voy a quitar todo. Era x a la 3. No lo guardo. No lo guardé, es que me da pereza. X a la 3. A nosotros nos quedó que la recta tangente era 12x menos 6. ¿No? Menos 16. Aquí, 12x menos 16. Cuando la x vale 2, ahí está. Cuando la x vale 2, esa es la tangente. Ve, ahí va. Ahí ve que ahí se abre aquí y se abre acá. Esa es la tangente. La normal deberíamos, al graficarla, ser perpendicular a esta. Entonces debería ser como así, ¿verdad? Como cruzadita y decreciente. Vamos a ver si es cierto. Pero, suave. Dime. Para que fuera tangente no hay que no podía cruzarla. Ahí. Sí, esta es tangente y no está cruzando. Pero la normal, como es perpendicular a la tangente, pues sí que la va a cruzar. Pero la normal. Pero esa E no la está cruzando. Esa tangente no la está cruzando. No. Vea que, digamos, vea que ahí va. La tangente es esta recta. Si yo la abro un poquito, ahí la toca y se vuelve. Es que es por la cercanía. Ok. Era ilusión óptica todo. Ilusión óptica, sí. Bueno, entonces ahí está. Vamos a dibujar ahora la normal, que debería ser perpendicular a esta. Menos un doceavo x. Entonces, menos un doceavo x. Y el otro era 49 sextos, me parece. Ajá. Más 49 sextos. Estoy escribiendo. Más 49 sextos. Y ¡pum! Ahí está. Esta es la normal. La normal va a ser perpendicular a la recta tangente. Incluso, si nos vamos más aquí, al álgebra, que es lo que nos gusta, a herramientas, mejor. Y vamos a calcular ese ángulo. Vamos a mirar un ángulo. Es posible que quede 90. Es posible. Es tan posible como que es casi certero. O sea, voy a poner un ángulo
Sí, si no da 90, más bien tenemos un problema. Sí. Se van 3 suscriptores del canal. Bueno, vamos a otro punto. Otro punto aquí en esta recta. Bueno, ahora espero que el B esté en la recta. Y otro punto por acá. Esperemos que esté en la recta, si no lo ajustamos. Vamos a ver el ángulo entre este. Da 91 grados. Oh, nos dio 270. Bueno, Excelente, es complementario. Ahí está, 90. ¿Verdad? yeah. Muy bien. El gato maulla de felicidad. Bueno, chicos, con esta imagen de una cúbica con una tangente y una normal, nos despedimos por el día de hoy. Por lo menos del video. Y bueno, un saludo para las chicas y el chico que no pudo venir. Espero que lo vean pronto este video. Que ojalá sea marzo todavía cuando lo vean. Y bueno, voy a parar de grabar acá. Chao.